revelación de Dios. Y dice el lema: el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes, les ha dado a ustedes una nueva oportunidad de bendición en renovar su misericordia y no el fin. Y en esta oportunidad el Señor quiso que compartamos la renovación de la misericordia, de la mirada de Dios a Nahum. Entonces dije, Nahum, un profeta, qué precioso, pero ¿qué me iba a acordar de memoria de lo que decía Nahum? Cuando entro a leer a Nahum, era darle palo a la gente de Nínive, que ya meses pasados habíamos aprendido en este lugar, por la misericordia de Dios, que me acuerdo que fue Ana Laura, si mal no recuerdo, que Dios le fue guiando, ¿verdad? Con Jonás, ¿verdad? Que fue a ese pueblo tan temerario, ese pueblo tan violento, ese pueblo que tanto le hacía daño a los hijos de Dios, a predicarle su palabra. Pero en esta oportunidad ya no había más Jonás, habían pasado 100 años, ¿verdad? Y en este caso ya no era la misericordia de Dios para Nínive. Digo, ¿y cómo entonces? ¿Qué era para Nahum? Pero si Nahum era profeta y Nahum estaba comunicando algo que le dijo el Señor, y Nahum estaba dentro de la palabra de Dios, lo leí, lo releí, y no era para Nahum, era lo que Nahum le estaba diciendo al pueblo de Israel, a ese pueblo tan oprimido por ese imperio tan grande como eran los asirios, ¿verdad? Y bueno, empecé a estudiar porque decía, pero esto está muy difícil, Señor, ábreme la cabeza, mete mucho Espíritu Santo, mucha sabiduría, porque la verdad es que si no, voy y leo el libro y me siento. Y allá tú les tratas en las vidas de cada una que yo voy leyendo los capítulos y tú les vas diciendo, no. Entonces, por favor, Señor, quiero hacer lo mejor para mi vida, obviamente, y para poder transmitir lo que tú quieres. Entonces empecé a estudiar, ¿no? Y entonces veía que Nahum, acá como ustedes pueden leer en sus hojitas, es un libro profético en el cual el profeta estuvo ministrando la palabra de Dios, ¿verdad? Desde 663 al 612, casi 50 años, ¿no? El tema era la ira de Dios, que no tiene nada que ver con la misericordia, y la destrucción de Nínive, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar. La ira de Dios contra Nínive. Pero también Dios, de alguna forma, permitió que el pueblo de Israel llegara a esta instancia, a tener terrible opresión. Entonces vamos a ver cortamente cómo fue que el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Señor, llegó a esta situación, ¿no? A estar afligido tanto por los asirios y oprimidos por este imperio. Y en realidad fue una escalera donde el pueblo de Dios eligió voluntariamente transitar hacia abajo en esa escalera. ¿Por qué? Simplemente por apartarse de la voluntad de Dios y no elegir hacer su voluntad y escuchar de su sano y amoroso consejo. Por eso es que llegó a esta instancia, ¿verdad? A esta situación tan incómoda para el pueblo de Dios. Entonces, primero, ¿cómo empezó todo? En el Génesis, pero no vamos a estudiar en el Génesis, porque la desobediencia del hombre empieza en el Génesis. Pero vamos a ir más hacia acá, hacia la historia más actualizada, entre comillas, en Samuel 8, donde el pueblo del Señor se le ocurre la magnífica, esplendorosa, brillante idea de pedir un rey. Se lo piden a Samuel. Al menos ahí, un medio punto a favor de que les dijeron al profeta de Dios y no se largaron por la suya. Medio punto a favor, medio punto, ni siquiera un punto. Porque después la decisión que tomaron, es así. El pueblo decide que quiere tener rey. A pesar de las advertencias de Dios y su consejo, permanece en esta postura. Lo vamos a leer rápidamente en 1 Samuel 8. Si ven que yo no traje Biblia, pero hice trampita porque me hice el trencito. Entonces hice clic en el mouse, copiar, clic en el mouse, pegar. Así que tengo acá la Biblia en mis hojitas. Porque como ustedes saben, me pongo nerviosa y para andar buscando en la Biblia y te hacerles perder ustedes tiempo y leer un versículo que no es que ya me ha pasado,
lo traigo acá pegado. Así que ya está en 1 Samuel 8, ¿tienen todas? Sí. Empezamos en el versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, obviamente. Es como decir, quieren reemplazar a Samuel, quieren reemplazar a Dios, se quieren independizar, no quieren saber más nada, estos quieren tener su propio rey que los gobierne. Se disgustó, obviamente, Samuel, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga, en realidad. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto, años luz de eso, hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso. Pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Bueno, está bien. Toma seriedad en este asunto, le pide el Señor a Samuel, ¿verdad? Pero capaz que Samuel se dijo, no, estos están locos, pero igual yo se lo voy a decir a Dios y sé que Dios va a decir que se queden tranquilos y que las cosas queden así. Pero Dios, conociendo los corazones, le dijo, bueno, toma en serio este asunto, pero adviértele lo que le va a pasar. Porque esto es lógico, porque son hombres y los hombres actúan conforme a su lógica, a su criterio, a su carnalidad. Van a querer un rey. ¿Y qué les va a pasar con este rey? Esto es lo que hará el rey, que va a ejercer el poder sobre ustedes, les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias, para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día clamarán por causa del rey que han escogido, pero el Señor no les responderá. Era bravo lo que les iba a hacer los reyes. Es que es así, ellos tienen que reinar, tienen que tener sus posiciones, tienen que tener poder, tienen que tener riquezas. ¿Y de dónde la van a sacar? Del pueblo, obviamente. Y Dios les dijo, tengan cuidado porque les va a pasar esto. Conmigo no les está pasando esto. Ustedes tienen la bendición. Yo les doy todo lo que tengo, les pido una 10ª parte, pero del resto lo ministran ustedes. Acá los van a explotar, en pocas palabras. Y van a pasar a ser esclavos, como era en Egipto. Pero bueno, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, como el mundo. Con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Eso es lo que también los perturbaba, porque ellos querían tener un rey que los guiara en la guerra para darle victoria, porque estaban oprimidos por las otras naciones que les daban guerra, exactamente. No confiaban en el Señor, confiaban nuevamente en el poderío humano, ¿no? Pero acá dice el Señor que hace años, muchos años atrás, ya no confiaban en Él. Desde que lo sacó de Egipto ya no confiaban en Él, ¿verdad? Pasaron un montón de cosas. Se abrió el mar rojo, se cayeron los muros de Jericó y un montón de cosas más, pero ellos ya en su corazón no confiaban en el Señor, ya lo habían desechado. Esto entonces era algo, la gotita que desbordó el vaso y bueno, vamos a hacer la nuestra, dijeron. Vamos a hacer la nuestra. Entonces, muy bien, eligieron a Saúl. Ya sabemos qué pasó con Saúl, que hasta consultaba con adivinos, con brujos, era tremenda cosa. Dios tuvo que levantar a David, ¿verdad? Y bueno, David gobernó, pasó todo lo que pasó con David, ¿verdad? Que fue conforme al corazón de Dios. Pero otra vez, ¿qué pasó? Cuando cae Saúl,
el pueblo no quedó muy conforme con David, si bien era mucha la mayoría, pero históricamente en la Biblia encontramos que había una parte de la población que era fiel a Saúl y que tuvieron algunos encontrones con David que le decían: vete David, no tenemos nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque seguían apoyando a Saúl. Y cuando murió David, tomó el reino Salomón, ¿no? Y Salomón fue uno de los reyes más ricos y poderosos de la tierra. Y le pasó esto, que Salomón empezó a... Dice que el palacio de Salomón era deslumbrante históricamente, el templo que construyó Salomón era hermoso conforme a lo que David había, ¿verdad? Dios le había inspirado. Pero ¿a dónde sacó la plata Salomón? Sucedió lo que le había dicho Samuel. Fue tanto los impuestos y todo lo que el pueblo tenía que darle al reino de Salomón, que ya estaban hasta acá. Sin embargo, Dios le había dado la sabiduría y a pesar de los errores de Salomón, pudo hacer que este pueblo de Israel no se dividiera. Que después, más adelante, como mencionaba, ¿verdad, Paola, el mes pasado, tomó el reinado el otro rey, ¿verdad?, que era Roboam, y se dividió en el pueblo de Israel, que era el del norte, y en Judá, que era el reinado del sur. Lo vamos a leer en Primera de Reyes 12. ¿Tienen Primera de Reyes 12? Qué calor. Cuando lo tengan todas, me dicen amén. La clásica amén. Leemos rapidito. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. ¿Recuerdan que le habían consultado? ¿Se acuerdan que lo escuchamos de Paola? ¿Vinieron todas? Sí, si no fueron... No, mentira. Vinieron todas y lo escucharon, entonces no lo voy a repetir. Entonces se presentaron ante él, pero el rey respondió con brusquedad: rechazó el consejo que le habían dado los ancianos. Hago paréntesis. ¿A quién le pidió consejo Roboam? ¿A los ancianos y a los jóvenes? ¿Y a Dios? A Dios nada. Nada. Tenía que pedirle a Dios. Sí, pero ni siquiera se dobló las rodillas y por ahí se acordó de Dios. No. Todo, ¿verdad? Mal. Y siguió más bien el de los jóvenes. Y les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado... ¿Quién era el padre? Salomón. Pesado. Yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo les haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Y las cosas tomaron este rumbo por la voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel estaba en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaran al rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 guerreros,